Así que, bueno, vamos a continuar con la segunda charla. Va a hablar el licenciado José Luzo Superior, de Enfermería en Cuidados Críticos, instructor ACLS y PALS, es de los dos bandos, y se desempeña como enfermero en la unidad de cuidados intensivos del Sanatorio Fueguino y en el servicio de emergencia del Hospital Regional de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego. Yo voy a dar recomendaciones para el tratamiento del paro cardíaco cardiorrespiratorio extrahospitalario, o sea, todo lo que pasa fuera del hospital, ¿sí? Pacientes adultos. Vamos a hablar solamente de pacientes adultos. Así que iniciamos con la charla. Antes que nada, empezar con consideraciones generales, ¿no? La definición de caso COVID-19, nosotros sabemos, no voy a dar las definiciones, sino que sabemos que tenemos actualizaciones casi constantes de cuál es la definición de caso, ¿sí? Y tenemos que estar actualizados en eso con responsabilidad y regionalización de las definiciones de caso en cada región. En cada provincia hay una definición distinta, ¿sí? Todas relacionadas sobre lo mismo, pero cada cual con su realidad. Y sobre los equipos de protección personal también, sabemos cuáles son los elementos que necesitan principalmente para el paro de protección personal nivel 3. Continúo entonces, viendo ya que las recomendaciones estarían dadas ya por nación y tienen que actualizarse continuamente, vamos a pasar al manejo de paro cardíaco. Sabemos que hay cadena de supervivencia, tenemos dos tipos de cadena de supervivencia a partir del 2015 en adelante, se dividió en dos, se hizo la prehospitalaria y la intrahospitalaria. Entonces, nosotros vamos a hablar sobre la prehospitalaria. Bien, en la escena del prehospitalario tenemos que tener en cuenta que vamos a manejarnos en la activación del servicio de emergencia, a qué número vamos a llamar, el número local, ¿sí? Vamos a hacer RCP, ahora vamos a explicar qué tipo de RCP y cómo lo hacemos con el paciente en COVID. Tenemos que hablar de la desfibrilación, ¿sí? Cómo la vamos a hacer y cómo lo hacemos en el prehospitalario. Vamos a hablar del servicio de emergencias médico y traslado, ¿sí? Cómo vamos a trasladar al paciente, cuándo lo vamos a trasladar. Y después, una vez llegado al centro de salud donde va a ser atendido este paciente, vamos a hablar sobre el soporte vital avanzado, que eso va a ser a continuación otro colega. Bueno, cuando hablamos de reanimador LEGO o personal del equipo de salud que no forma parte del servicio de emergencias médicas, o sea, tenemos que tener en cuenta que las personas no se paran dentro de los centros de salud, ni en la guardia, ni adelante de ninguna ambulancia. O sea, las personas se paran en cualquier lugar de donde nosotros vivimos. Mayormente nos vamos a encontrar, y lamentablemente, que van a ser personas allegadas a nosotros, y tenemos que tomar ciertos recaudos. Cuando hablamos de reanimador LEGO, hablamos de aquellas personas que tienen conocimiento sobre hacer reanimación o haya hecho algún curso, ¿sí?, de reanimación para la comunidad. Cuando hablamos de personal de salud, también vamos a tener que determinar ciertas cosas para determinar la inconsciencia de esa persona. Antes que nada, cuando vemos una persona que determinamos inconsciencia, o sea, una persona que está tirada en el piso, que no reacciona y que no atiende a ningún estímulo que le demos, ¿sí?, nosotros vamos a determinar que esa persona esté inconsciente y automáticamente se nos va a transformar en una emergencia. Con el tema del COVID lo que vamos a hacer es tener cuidado en la determinación de inconsciencia de no acercarnos a la cara a ver si respira o no respira. Simplemente acercarnos lo suficiente como para hablarle, tratar de hacer un movimiento, tocarlo y poder ver si esta persona reacciona o no reacciona. Automáticamente, si esta persona no reacciona, lo primero que vamos a hacer es activar el servicio de emergencias médicos. O sea, vamos a llamar al 911, al 107 o el número local que tengamos para llamar a una ambulancia. Y lo primero que vamos a hacer es decirle qué situación estamos viviendo, vamos a dar el lugar exacto y con quiénes estamos para poder trabajar. Avisar si considera que es un caso potencial de COVID-19 es esencial en este caso. Si nosotros sabemos, sospechamos o determinamos que por alguna situación que conozcamos de esta persona, ya que lo conocemos o es un familiar, haya tenido fiebre
haya tenido dificultad respiratoria previa o algo, tenemos que avisar cuál fue el motivo para que el personal del servicio de emergencia ya vaya preparado para atender a este paciente con las protecciones necesarias. Pedir un DEA, es esencial pedir el DEA. Tengamos en cuenta que el 95% de las personas adultas que entran en paro lo hacen por un problema cardíaco, y la única forma de revertir ese problema cardíaco va a ser con una desfibrilación. Si tenemos un DEA cerca, vamos a ver cómo lo usamos. Y lo que podemos hacer es mantener a los testigos alejados, por lo menos 2 metros de donde estamos trabajando, y acercarse la menor cantidad de gente posible a trabajar con esa persona o hacer RCP a esa persona. Esto es la menor exposición, porque toda persona que se exponga va a terminar estando como sospechoso y va a tener que entrar en cuarentena y va a tener que dejar de hacer sus actividades que estaba haciendo hasta ese momento. Si hablamos de RCP para legos, lo primero que vamos a poner bien en claro es que solo vamos a hacer RCP con las manos, ¿sí? No vamos a comprobar respiración, aunque ya sabemos que hace tiempo no se comprueba la respiración, pero en este caso, cuando tenemos a un ser querido tirado en el piso y todo, nosotros lo primero que vamos a querer es ver si respira o no respira. Bueno, vamos a tener que tener esta conducta de no comprobar la respiración de los pacientes, no acercarnos a un lugar de aerolización, que tanto se habla de aerolización, para no tener un contagio directo de esta persona. No comprobar la respiración, no realizar ventilación boca a boca, no realizar ventilación con dispositivos de barrera. El personal de salud y bastantes, los que estamos más en guardia o que hacemos prehospitalario, solemos comprar estos dispositivos de barrera y tenerlos encima. No los vamos a utilizar en este caso, solo vamos a hacer RCP con las manos. En lo posible vamos a usar guantes o alguna barrera que nos permita estar protegidos del contacto también con el paciente con posible COVID. Si tenemos un barbijo, lo vamos a usar nosotros, y si tendremos alguno de repuesto, posiblemente vamos a poder ponérselo al paciente, y si no, buscar algún tipo de barrera, ¿sí?, de ponerle algo sobre la boca al paciente. Esto no es ponerle adentro de la boca nada. Estamos hablando de algún pañuelo, alguna remera, levantarle la remera a la boca, ¿sí? Tratar de que cuando nosotros hagamos las compresiones, que tenemos que tener el pecho descubierto, tratar en lo posible de taparle la boca al paciente, a la víctima que tenemos ahí para atender. Hablamos del DEA, ¿sí? El uso precoz del DEA, nosotros sabemos, y todos los que hemos hecho un curso sabemos, que si dentro de los 5 minutos en el horario nosotros tenemos un dispositivo para hacer una desfibrilación en estos pacientes, le estamos dando hasta un 75% de oportunidad de sobrevida a ese paciente, ¿sí? Estamos hablando de un número muy alto. Si hacemos una buena RCP y tenemos un DEA, podemos hacer que este paciente tenga la oportunidad de volver a la vida, ¿sí? Entonces, si podemos tener un DEA, vamos a conectarlo y vamos a utilizarlo. Si es desfibrilable, vamos a desfibrilar. La causa más frecuente, como dijimos antes, en el adulto, son síndromes coronarios agudos. Aún en la pandemia, no nos olvidemos que todos los pacientes no tienen COVID solamente, sino que tienen las otras patologías que se pueden asociar a un COVID. Entonces no podemos dejar de hacer lo que veníamos haciendo para reanimar a una persona. Lo que sí vamos a hacer es cuidarnos más a nosotros. En caso de que el paciente no responda a la desfibrilación, continuamos haciendo compresiones torácicas. Simplemente seguimos haciendo compresión torácica hasta que llegue el sistema de emergencias médicos. Y solo vamos a dejar de actuar cuando el servicio de emergencias médicos, o sea, el personal de la ambulancia, esté ya en posición de actuar. Si estamos en un sospechoso de COVID, tenemos que ver que el personal de la ambulancia esté vestido correctamente, con las protecciones que tiene que tener, y vamos a dejarlos actuar a ellos, ¿no? Inmediatamente lo que vamos a hacer nosotros es ingresar a hacernos un lavado de mano, y si se le indica realizar aislamiento preventivo, quedarnos en nuestra casa y notificar de cualquier sintomatología que tengamos en referencia a todo lo que venimos viendo del COVID. Hasta acá vamos con todo lo que podemos hacer
sin ser el servicio de emergencias médicos, ¿sí? Cuando hablamos de servicio de emergencias médicos, hablamos de la ambulancia que llega al lugar donde se estaba haciendo una reanimación para continuar con la reanimación, ¿sí? Pero para esto necesitamos ciertos datos. Antes del arribo, el operador telefónico tiene que tener muy buen contacto de comunicación con la persona que se está transmitiendo este paro cardíaco, ¿sí? Si hay una definición de casos sospechosos, la importancia del operador telefónico de informarle al servicio de emergencias que tiene que ir preparado con los equipos de protección personal acondicionados para este tipo de eventos. Confirmar si es un paro cardiorrespiratorio, enseñarle a la persona que está en el lugar atendiendo a esta persona a hacer las compresiones, que siga haciendo compresiones y que lo haga solo con las manos, ¿sí? Y una vez al arribo, empezar a monitorizar a ese paciente, y si hay un DEA, un desfibrilador, monitorizarlo y hacer lo que el DEA diga. Una vez que llega el personal del SEM, lo que va a hacer es un manejo de vía aérea, que ahora vamos a ver cómo lo va a hacer, cual va a tener que manejarlo de una forma correcta y avanzada, y va a manejar el acceso vascular o intraóseo que es necesario para pasar drogas en los pacientes en paro. El manejo de la vía aérea en el prehospitalario, tenemos dos formas siendo personal del servicio de emergencias médicas. Podemos hacer la ventilación manual, siempre poniendo en la máscara válvula, en la toma de la máscara válvula, ¿sí?, un filtro viral. O sea que eso va a tener que estar en el equipo de emergencia para trabajar con los pacientes que tengamos sospechosos. Va a tener el famoso AMBU que nosotros conocemos, va a tener que, saliendo del pico de la máscara, va a tener que tener un filtro viral para proteger lo mejor posible. Y lo que sí va a tener que ser para hacer este tipo de manejo de la ventilación, de dos operadores. O sea, un operador va a mantener la máscara bien sellada, como había dicho la doctora previamente, bien sellada la cara del paciente, y el otro operador va a ser el que va a dar las ventilaciones. Este tipo de ventilaciones va a tener que efectuarse en ciclos coordinados, ¿sí? Van a ser 5 ciclos de 30 compresiones, parar las compresiones, hacer 2 ventilaciones y seguir con las compresiones. Siempre que hagamos una ventilación manual con el sistema de máscara de AMBU. Si vamos a hablar de vía aérea avanzada, acá vamos a tener un conflicto que muchas veces tenemos en los servicios de ambulancia o los servicios de emergencias médicos. No todos los médicos que trabajan en las ambulancias son avesados en poner un tubo orotraqueal, ¿sí? Pero sí se puede poner un dispositivo supraglótico. Entonces, la vía aérea avanzada se va a hacer definitiva con un tubo orotraqueal, ¿sí?, siempre y cuando el operador que va a hacer la intubación esté preparado para hacerlo lo más rápido posible. Si no, no hay que perder tiempo y poner un dispositivo supraglótico, ¿sí?, que bien sellado también va a servir hasta que llegue al lugar donde va a ser trasladado este paciente. Si sale, llevarlo, que ahí donde van a ponerle la vía aérea avanzada definitiva en ese lugar. No olvidarnos nunca de poner el filtro viral a la salida del tubo, para limitar la generación de aerosoles. Lo que sí tenemos que saber es que con una vía aérea avanzada, tanto con tubo orotraqueal o dispositivo supraglótico, vamos a hacer ciclos de 2 minutos de compresiones sin parar, o sea, vamos a seguir haciendo sin parar, y vamos a hacer entre 10 y 12 ventilaciones asincrónicas con las compresiones, o sea, una ventilación cada 6 segundos más o menos en estos pacientes. Esto nos va a dar más seguridad de no aerolización. El transporte de emergencia. No podemos transportar a ningún paciente en paro, y esto siempre lo pongo muy claro. El paciente en paro hace que todo esté parado. La ambulancia no puede ir en movimiento cuando estamos reanimando a un paciente, porque primero que nos pone en peligro de que pueda haber algún accidente, ¿sí?, nos podamos caer, y las compresiones no van a ser efectivas porque en movimiento ya tenemos que el paciente quieto no es efectiva, así que
Lo que sí vamos a hacer es hacer la reanimación, y si tenemos retorno de la circulación del paciente, automáticamente notificamos que vamos con un paciente, y en ese momento la ambulancia se va a poner en transportar al paciente al centro de emergencias que corresponda. El transporte y la recepción de un paciente con infección potencial de COVID-19 siempre va a ser con los equipos de protección necesarios. Es de suma importancia limitar el número de personas presentes durante la RCP y utilizar en todo momento los equipos de protección personal. Recuerde, no iniciar la RCP si no tenemos los equipos de protección personal, si somos personal del servicio de emergencias médicas. Como dije antes, los que vamos a estar reanimando en primera instancia, la única forma de protección va a ser posteriormente estar en cuidados y estar en cuarentena por un tiempo hasta que se confirme si es sí o no positivo y con control de todos los síntomas que podamos tener. Hasta acá llega mi charla y después quedo abierto a preguntas, así que muchas gracias y espero me hayan escuchado no tan entrecortado.